They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. Buenos días, compañeros, compañeras y profesora. Yo soy Ramiro y este es nuestro equipo que está conformado por Víctor Javier, Ángel Leonardo y Martín. Este video está hecho a base de modo podcast y está conformado por videos, imágenes y algunos dibujos para explicar qué es la literatura hispanoamericana, explicar quiénes son sus autores que están dentro de ella, de dónde vienen, cómo surgió, entre otras cosas. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de hispanoamericano? El término Hispanoamérica se atribuye solamente a países de habla hispana que se encuentren en el continente americano. Por esa razón quedan excluidos países como Brasil o España. Y sí, aunque este último cumple con el requisito de la lengua, no cuenta con la condición geográfica. ¿A qué años y con qué características definimos la literatura de la colonia? Bueno, reciben este nombre las obras escritas por un grupo de autores que trataron de rescatar el espíritu nacionalista por medio del conocimiento de la época de la colonia de México. Aunque el auge de esta literatura tuvo lugar entre 1917 y 1926, todavía después se siguieron produciendo este tipo de obras. ¿Cuál es la diferencia entre lo prehispánico y lo colonial? La diferencia principal entre lo prehispánico y lo colonial radica en el periodo de tiempo al que se hace referencia. El periodo prehispánico se refiere a la época anterior a la llegada de los españoles a América, en la que las culturas indígenas desarrollan sus propias sociedades, costumbres y sistemas políticos y religiosos. Por otro lado, el periodo colonial se refiere al periodo posterior a la conquista, cuando los españoles establecieron su dominio sobre las tierras conquistadas y comenzaron a imponer su cultura, religión y sistema político. ¿Cuál es la importancia y los autores más importantes del Siglo de Oro? El Siglo de Oro fue un periodo de esplendor cultural en España durante los siglos XVI y XVII que dejó un legado duradero en la literatura, el arte y la exploración. Destacaron autores como Miguel de Cervantes, conocido por Don Quijote de la Mancha, y Lope de Vega, famoso por sus numerosas obras teatrales. La importancia del Siglo de Oro radica en la calidad e influencia de las obras producidas durante este periodo, así como en su papel en la configuración de la identidad cultural española, cuyo legado perdura hasta nuestros días y trasciende fronteras. ¿Cómo se dio el romanticismo en la literatura hispanoamericana? Menciona autores, obras y detalles importantes. El romanticismo en América Hispana fue el resultado de un proceso de transformaciones internas y de causas externas que se origina en el seno de los países europeos, aproximadamente en las últimas décadas del siglo XVIII y se propagó durante el siglo XIX. De aquí mismo surge nuestro romanticismo, que asume los postulados del movimiento pero adquiere relieves propios que lo caracterizan: el ansia de la libertad, el patriotismo, la exaltación de códigos nacionales, la presencia de la naturaleza, el costumbrismo, tipicismo, impulsados por una etapa histórica de grandes convulsiones políticas que asimila este movimiento con los rasgos propios de su tierra y su situación contextual. La pasión por la razón fue la inspiración de los autores latinos por defender sus ideas, lo que creían justo, correcto, por perpetuar los matices propios de su lengua, enriquecida con los americanismos y sus realidades. Algunos autores que destacaron en este movimiento fueron José María Heredia, Esteban Echeverría y José Marmol, a la vez que se crearon numerosas obras que reflejaron las características y temáticas propias de este movimiento literario. Algunas de las obras más destacadas incluyen El Ismael, de 1882 de José María Heredia, Azul, de 1888 de Rubén Darío, La Cautiva, de 1837 de Esteban Echeverría, Canto de Vida y Esperanza, de 1905 de Rubén Darío. ¿Qué es el boom latinoamericano? El boom latinoamericano fue un fenómeno literario que tuvo lugar en América Latina durante la segunda mitad del siglo XX, especialmente en la década de 1960. Se caracterizó por el surgimiento y la popularidad de una nueva generación de escritores que produjeron obras innovadoras y de gran influencia a nivel mundial. Autores como Gabriel García Márquez, Julio Cortázar, Mario Vargas Llosa, Carlos Fuentes y otros formaron parte de este movimiento literario. El boom latinoamericano se destacó por su estilo narrativo único
el uso del realismo mágico, la exploración de temas sociales y políticos, así como la experimentación con la forma y la escritura de las novelas. Este movimiento contribuyó significativamente a la proyección internacional de la literatura latinoamericana y su reconocimiento en el ámbito literario global. Escojan un cuento perteneciente al boom y úsenlo como ejemplo para hablar de la época, destacar temas, características, autor, estructura, entre otras cosas. Un cuento representativo del boom latinoamericano es La Casa de Adela, de Julio Cortázar, incluido en su famosa colección de relatos Final del Juego. Este cuento es un ejemplo notable de la experimentación formal y temática que caracterizó el boom. El boom latinoamericano fue un movimiento literario que surgió en la década de 1960 en el que escritores como Cortázar, Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa y otros ganaron reconocimiento internacional por su enfoque innovador, su riqueza temática y su compromiso en la realidad social y política de América Latina. Cuéntenos sobre una escritora hispanoamericana y hablen de por qué sería importante leerla. Una escritora hispanoamericana importante a destacar es Isabel Allende, autora chilena reconocida por su prolífica obra literaria. Sería importante leer a Isabel Allende debido a su capacidad para entrelazar la historia, la fantasía y la realidad en sus novelas, creando mundos y personajes inolvidables que exploran temas universales como el amor, la pérdida, la justicia social y la fuerza de la familia. Allende es conocida por su estilo narrativo emotivo y envolvente, así como por su habilidad para retratar la vida en América Latina a través de historias profundamente humanas. Su obra más famosa, La Casa de los Espíritus, es un ejemplo magistral de su capacidad para entrelazar lo mágico con lo cotidiano, ofreciendo una visión única de la sociedad latinoamericana. Al leer a Isabel Allende, los lectores pueden sumergirse en narrativas cautivadoras que les permiten reflexionar sobre la condición humana y explorar las complejidades de la experiencia latinoamericana. Su obra trasciende fronteras culturales y lingüísticas, convirtiéndola en una obra relevante a nivel global. ¿Qué obra perteneciente a la literatura hispanoamericana recomiendan a partir de su propia experiencia? El cuento de Juan José Arriola le recomendaría compartirlo con amigos y familiares a quienes les guste la literatura surrealista o que estén interesados en reflexiones profundas sobre la condición humana. En este cuento es una pequeña joya que puede ser disfrutada por personas de todas las edades, así que no dudes en recomendarlo a tu círculo cercano.